El vuelo transcurría sin problemas. Los pasajeros se acomodaban hasta que un pequeño momento lo cambió todo. Una azafata se negó a ayudar a una mujer mayor con el cinturón de seguridad, ignorándola como si no importara. Pero lo que no se dio cuenta fue que esa mujer no era una pasajera cualquiera, era dueña de toda la aerolínea. Y para cuando el avión aterrizó, la azafata se enfrentaría a una repercusión que nunca vio venir antes de que comencemos la historia. Comenta a continuación desde qué parte del mundo estás viendo hoy. Y si disfrutas de historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna nueva. El vuelo estaba casi lleno. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos mientras la llamada final de embarque resonaba en la terminal. Una mujer mayor, Leora Wells, subió al avión. Sus manos agarraban un pequeño bolso mientras avanzaba con cuidado por el pasillo. Llevaba un sencillo abrigo beige. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido hacia atrás, y sus ojos tenían la tranquila sabiduría de alguien que había visto toda una vida de cambios. Sus movimientos eran lentos pero firmes, sus pasos deliberados mientras se dirigía hacia la sección de clase ejecutiva. No se apresuró. No había necesidad, ya que llegó a su lugar asignado. Asiento colocó su bolso suavemente en el apoyabrazos y se sentó en la silla con un suave suspiro. El cinturón de seguridad descansaba a su lado, su hebilla ligeramente fuera de alcance. Estiró su mano hacia él. Sus dedos se curvaron alrededor de la tela, pero se le resbaló de su agarre. Lo intentó de nuevo usando ambas manos esta vez, pero sus dedos temblaron levemente haciendo la tarea difícil. Un momento antes de que levantara la vista, escaneando el pasillo en busca de ayuda, una azafata Cassie Monroe estaba parada unas filas más adelante, entablando una conversación animada con un grupo de pasajeros de primera clase. Era alta y aplomada, su cabello rubio retorcido en un moño perfecto. Su uniforme impecable se comportaba con un aire de confianza que a menudo derivaba en arrogancia, eligiendo quién merecía su mejor servicio y quién no. Mientras se reía levemente por algo que un hombre bien vestido había dicho, su mirada parpadeó brevemente a través de la cabina y luego pasó junto a Leora sin pensarlo. 2 veces Leora se aclaró la garganta suavemente esperando captar la atención de Cassie sin perturbar el flujo del vuelo. Cuando eso no funcionó, habló suavemente. «Discúlpame, querida, ayúdame un momento». Cassie giró la cabeza, su educada. La sonrisa vaciló por una fracción de segundo cuando se dio cuenta de quién la había llamado. Un destello de irritación cruzó su rostro, sutil pero inconfundible. Miró el cinturón de seguridad desabrochado y dejó escapar un suspiro silencioso. «Es solo un cinturón de seguridad, señora», dijo con una sonrisa forzada. «Solo tiene que jalarlo y abrocharlo». Leora asintió levemente. «Lo intenté, querida, pero mis manos no son tan firmes como solían ser». La fundición apenas ocultó su impaciencia. Miró a su alrededor asegurándose de que nadie importante estuviera prestando demasiada atención. «Volveré en un momento», murmuró antes de darse la vuelta y regresar a la conversación que había estado teniendo antes. Un joven sentado al lado de Leora, Ezrin Cole, había estado observando todo el intercambio. Tenía unos 30 años. Vestía informalmente con un suéter oscuro. Sus ojos penetrantes pasaban de la mujer mayor a la azafata. Exhaló por la nariz y se inclinó ligeramente. «¿Puedo ayudar?», ofreció en voz baja. Se acercó y le abrochó el cinturón con un clic rápido. Leora se volvió hacia él con una sonrisa cálida. «Gracias, hijo, Ezrin». Le devolvió la sonrisa, pero había un dejo de incomodidad en su expresión. Había visto la forma en que Cassie la ignoró. No fue el único que se dio cuenta. Algunos pasajeros cercanos también habían captado la interacción. Algunos intercambiaron miradas rápidas, mientras que otros se dieron la vuelta fingiendo que no habían visto nada. Nadie habló. El avión siguió llenándose. Los últimos pasajeros encontraron sus asientos cuando el compartimento superior se cerró de golpe. La misma azafata caminó por el pasillo para controlar a los pasajeros, pero cuando pasó por la fila de Leora, apenas miró en su dirección. Sonrió alegremente a un hombre de negocios en el asiento de al lado y le preguntó si necesitaba algo antes del despegue. Luego siguió adelante sin mirarlo 2 veces. Leora permaneció callada, sus manos descansando suavemente sobre su regazo. No dijo nada más.
No exigió atención. No se quejó, pero algo en ella. La quietud tenía un peso. Eso era imposible de ignorar. Unas filas más adelante. En primera clase, un hombre con un traje oscuro observó todo el intercambio. Callum Vance no había dicho una palabra, no había llamado la atención sobre sí mismo, pero sus ojos agudos captaron cada detalle. Su cabello entrecano estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Su corbata azul marino asintió perfectamente. En su lugar, metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y escribió un mensaje y así, el curso del vuelo ya había cambiado. Cassie Monroe simplemente no lo sabía todavía. Los motores rugieron a la vida mientras el avión se dirigieron hacia la pista. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos ajustando sus apoyabrazos y hojeando las revistas de a bordo. El aire dentro de la cabina llevaba un zumbido silencioso de conversaciones, el susurro ocasional de las páginas P y el tintineo distante de vasos de la sección de primera clase. Leora Wells estaba sentada con las manos cruzadas en su regazo mirando por la ventana. Mientras el avión ganaba velocidad podía sentir a Ezrin Cole a su lado robando, y miradas ocasionales en su dirección, como si todavía estuviera preocupado por lo que había sucedido. Se movió en su asiento ajustándose el cinturón de seguridad. Antes de finalmente hablar ella, debería haberte ayudado, murmuró en voz baja. Leora giró la cabeza ligeramente ofreciendo una pequeña sonrisa de complicidad. La gente revela quiénes son en los momentos más pequeños, dijo suavemente. No hay necesidad de corregirlos. La vida lo hará por ellos. Ezrin se inclinó hacia atrás, exhalando suavemente, no sabía por qué, pero algo en sus palabras lo inquietaba. No había amargura en su tono ni ira, solo certeza. Era como si ella ya supiera cómo se desarrollaría este vuelo. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, Cassie Monroe se movía a través de la primera cabina de clase C, revisando a los pasajeros de élite. Su voz era cálida, su sonrisa brillante, todo su comportamiento diferente de cómo había sido. Solo minutos antes se inclinó ligeramente, mientras se dirigía a un hombre bien vestido de unos 50 años, el señor Blackwell. ¿Puedo ofrecerle otra bebida?, preguntó, su tono suave y profesional. Él asintió levantando su vaso vacío. Otro whisky, por favor. Ella mostró una sonrisa agradable. Por supuesto, lo traeré de inmediato, mientras se giraba para regresar a la cocina. El intercomunicador zumbó suavemente sobre ella. La voz del capitán se filtró a través de los altavoces, calma y firme. Damas y caballeros, ahora estamos en altitud de crucero. La señal del cinturón de seguridad se ha apagado y son libres de moverse por la cabina. Nuestra tripulación comenzará el servicio en breve. En el momento en que terminó el anuncio, Cassie se movió rápidamente a la cocina preparando el pedido de bebidas. Vertió el whisky en un vaso de cristal, agregando un solo cubo de hielo, asegurándose de que estuviera perfecto, antes de colocarlo en una bandeja, justo cuando estaba a punto de regresar a primera clase. Uno de los asistentes junior, Mea Dawson, entró en la cocina, su expresión vacilante. «Hey, Cassie», dijo en voz baja. «¿Tú? Mira al pasajero en 7B». La mujer mayor estaba luchando con su asiento. Bell antes Cassie apenas la miró mientras ajustaba la bandeja. «Sí, ¿qué pasa con eso?», dudó. «Quiero decir, ¿no debería alguien haberla ayudado?». Cassie soltó una mueca silenciosa. «Mera, no tenemos tiempo para cuidar a cada pasajero. La gente debería poder manejar algo tan simple como un cinturón de seguridad, sin necesidad de asistencia personal». Merera frunció el ceño ligeramente, pero no discutió. Solo había estado trabajando como asistente de vuelo durante 6 meses, y sabía que no debía cuestionar a un miembro de la tripulación de alto rango. Pero algo sobre la actitud de Cassie la hizo sentir incómoda. Vio cómo la mujer trataba a los pasajeros de primera clase, en comparación con aquellos que en su mente no merecían su atención, encogiéndose de hombros ante el pensamiento. Cassie tomó la bandeja y regresó a primera clase. Entregó la bebida ofreciendo otra sonrisa brillante, antes de disculparse mientras caminaba por el pasillo, sus tacones haciendo clic contra el piso. Se sintió completamente a gusto.
No tenía idea de que algo ya se había puesto en movimiento, algo que cambiaría la forma en que terminaba este vuelo. En ese mismo momento en la cabina, el vuelo. El supervisor recibió una llamada entrante de la oficina ejecutiva de la aerolínea. Su rostro se tensó levemente mientras escuchaba la voz del otro lado. El mensaje fue breve, pero el peso detrás de él era inconfundible. Había un VIP a bordo, uno muy importante, y el trato de la tripulación de vuelo a este pasajero estaba a punto de ser monitoreado de cerca. La atmósfera dentro de la cabina se mantuvo estable. El murmullo tranquilo de los pasajeros se mezclaba con el zumbido de los motores. Los asistentes de vuelo se movían por los pasillos, sirviendo bebidas y atendiendo solicitudes. Nada parecía fuera de lo común, al menos no para Cassie Monroe. Pasó por la clase ejecutiva sin una segunda mirada. Su enfoque estaba únicamente en el servicio de primera clase. Se había convencido a sí misma de que no había hecho nada malo al ayudar a una anciana con un cinturón de seguridad. No era parte de su trabajo, al menos no cuando había pasajeros más importantes que atender. Pero en la clase ejecutiva, Leora Wells permaneció tranquila, sus dedos trazando la costura del apoyabrazos, su expresión ilegible. Ezrin Cole se sentó a su lado y observó cómo los asistentes de vuelo se movían de un lado a otro por el pasillo. Ninguno de ellos le prestaba atención. Unos asientos más allá, una mujer de mediana edad, Elaine Porter, se inclinó hacia su esposo y susurró. ¿Viste cómo ignoró a esa mujer antes? Su esposo, Warren Porter, sacudió la cabeza. Vi. ¿Pero qué puedes hacer? La gente no habla de estas cosas a menos que les afecte directamente. Elaine frunció los labios y miró a Leora, que estaba sentada tranquila, casi como si no estuviera esperando una disculpa o amabilidad de nadie. Había algo en su presencia que inquietaba a Elaine, no porque pareciera molesta, sino porque no lo estaba. Se comportaba con una autoridad tranquila, como alguien que sabía que no necesitaba exigir respeto para que se lo dieran. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, dentro de la cabina, el supervisor de vuelo, Oliver Rains, se paró junto al panel de radio escuchando la voz del otro lado de la llamada. Su rostro permaneció inexpresivo, pero por dentro estaba procesando la situación cuidadosamente. Sí, señor, dijo su tono agudo. Entiendo, lo manejaré de inmediato. Se giró encontrando la mirada del capitán. El capitán Miles Harding era un piloto experimentado que había volado miles de vuelos, pero la seriedad en el rostro de Oliver lo hizo sentarse más derecho. ¿Qué está pasando?, preguntó el capitán. Oliver inhaló lentamente. Antes de hablar, tenemos un VIP a bordo. Asiento 7B. Las cejas del capitán se fruncieron. VIP, quien Oliver dudó. Antes de responder Leora Wells, el nombre solo envió una corriente de silencio a través de la cabina. El capitán Harding se reclinó en su silla presionando sus dedos contra el apoyabrazos. Me está diciendo que Leora Wells, el dueño de esta aerolínea, está sentado en clase ejecutiva, y nadie en esta tripulación fue informado. Oliver asintió sombríamente. Exactamente. La habitación cayó en un pesado silencio. Esto no fue solo un malentendido. Esto fue un problema importante. El capitán exhaló por su nariz. La tripulación ha sido informada de esto. Oliver negó con la cabeza. Todavía no, pero están a punto de ser. Él alcanzó el intercomunicador, sus dedos flotando sobre el botón. Pero antes de hacer el anuncio preguntó, ¿tenemos algún informe sobre cómo la han tratado hasta ahora? Una pausa. Luego uno de los oficiales de comunicaciones, Liam Foster, dudó antes de responder. Yo recibí un mensaje de uno de nuestro personal que monitorea el vuelo de forma remota. Aparentemente pidió ayuda con su asiento. Bell antes. El capitán frunció el ceño, y Liam se aclaró la garganta, y ella fue ignorada. El silencio se extendió entre ellos. El peso de las palabras se instaló sobre la cabina. La expresión del capitán se oscureció. Quien la ignoró. Oliver se volvió hacia el manifiesto de pasajeros escaneando la lista de miembros de la tripulación asignados a este vuelo. Sus ojos se posaron en un nombre. Cassie Monroe. Bueno, el capitán murmuró, sacudiendo la cabeza, alguien está a punto de aprender una lección que no olvidarán. Mientras tanto, Cassie
Continuó con su rutina completamente inconsciente de que sus acciones o falta de ellas acababan de ser informadas directamente a la cima. No tenía idea de que en solo unos minutos su nombre estaba a punto de ser llamado por el intercomunicador interno de la tripulación, y cuando eso sucedió el resto de este vuelo, nunca sería el mismo. El suave timbre del intercomunicador de la tripulación resonó a través de los canales de servicios sencillos, cortando el zumbido silencioso de la aeronave Cassie Monroe. Apenas lo notó al principio. Estaba demasiado ocupada llenando una copa de champán para un pasajero de primera clase, su sonrisa característica estampada en su rostro. Pero luego, llegó la voz Cassie Monroe: «Preséntese en la cocina de inmediato». El anuncio fue firme pero no agresivo. Aún tenía un peso inconfundible. Parpadeó enderezándose ligeramente mientras miraba a su alrededor. No era inusual que llamaran a un miembro de la tripulación, pero algo en el tono de ese mensaje la inquietó. Encogiéndose de hombros, el pensamiento se volvió hacia el pasajero frente a sus «Disculpas, señor. Vuelvo enseguida». Dejó la botella y se dirigió hacia la cocina, sus tacones haciendo clic contra el piso dentro de la pequeña área de la tripulación. Oliver Rains estaba esperando, sus brazos cruzados sobre su pecho. Su expresión era ilegible, pero su postura por sí sola enviaba un mensaje. Esta no era una conversación casual. Mea Dawson, el asistente junior, estaba parado cerca de la esquina, moviéndose incómodamente, evitando el contacto visual. Cassie entró en la cocina con facilidad practicada, pero algo en su interior le dijo que pisara con cuidado. «¿Me necesitabas?», preguntó forzando un tono educado. Oliver no perdió el tiempo. «¿Sabes quién está sentado en el 7B? Sus cejas se fruncieron ante la repentina pregunta. «¿Qué? Clase ejecutiva, 7B, mujer mayor, cabello plateado, abrigo beige». Su voz era entrecortada al irse. «No hay lugar para malentendidos». Cassie frunció el ceño, brazos cruzados sobre su pecho. «Oh, sí sé. ¿A quién te refieres? ¿Qué hay de ella?». La mirada de Oliver se endureció. «Esa es Leora Wells». Las palabras no se registraron al principio. Cassie parpadeó, sacudiendo la cabeza ligeramente. «No conozco a Leora Wells». Su voz bajó más. La fundadora y dueña de esta aerolínea. La respiración se atascó en su garganta. Un pesado silencio llenó la cocina, el silencioso zumbido de los motores. Ahora el único sonido. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Su mente corrió de regreso al momento en que Leora había pedido ayuda. La había despedido, se alejó. La ignoró como si no fuera más que un inconveniente. Había ignorado a la mujer dueña de la misma aerolínea, para la que trabajaba. La realización se instaló como un peso en su pecho. Su estómago se retorció cuando el impacto total de su error se hundió. Oliver observó su reacción cuidadosamente. Antes de continuar, el equipo ejecutivo ha sido notificado, y el capitán es consciente de que están viendo cómo se maneja este vuelo de ahora en adelante. Dio un paso más cerca. «Necesito saber exactamente cómo interactuaste con las RA. Wells». «No dejes nada fuera». La mente de Cassie buscó una respuesta, pero sus instintos tomaron el control. «No hice nada malo», dijo rápidamente. «Solo estaba luchando con su asiento». «Bell, no fue gran cosa». Una burla vino de la esquina. Mea Dawson, que había permanecido en silencio hasta ahora, dejó escapar un suspiro silencioso, sacudiendo la cabeza. Oliver se volvió hacia ella. «¿Estabas allí?». Merera vaciló. Sus dedos se apretaron alrededor del borde del mostrador. Miró a Cassie y luego a Oliver antes de asentir. «Vi lo que pasó», admitió. Su voz era suave pero firme. «Las RA». Wells pidió ayuda y Cassie se alejó. La mandíbula de Cassie se apretó. Estaba ocupada. Mea vaciló solo un momento antes de responder. «¿Tuviste tiempo para hablar con pasajeros de primera clase?». Las palabras hirieron más profundamente de lo que Cassie esperaba. Su confianza habitual vaciló. Oliver exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. «Cassie, esto no se trata solo de ignorar a un pasajero. Se trata de ignorar al pasajero equivocado». Su voz se volvió más aguda. «Y ahora lo vas a arreglar». Tragó saliva con fuerza. Sus manos se apretaron en puños. «¿Qué quieres decir con que vas a caminar de regreso a 7B? ¿Y ofrecer un trato personal? Disculpa». Su estómago se retorció. «Ahora mismo».
Ahora mismo. Oliver confirmó. Y hazlo bien, sin excusas, sin actitud. Si no lo haces, no tendrás que preocuparte por aterrizar este trabajo de nuevo. Después de que aterricemos, la advertencia fue clara, no tenía elección. Respiró temblorosamente y se giró hacia el pasillo. La caminata de regreso al 7B se sintió más pesada que cualquier paso que hubiera dado los pasajeros a su alrededor. Apenas lo notaron algunos, leyendo algunos, dormitando, pero para ella se sentía como si cada movimiento estuviera siendo observado. Mientras se acercaba Leora Wells, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Leora se sentó tranquilamente hojeando una revista, completamente despreocupada, como si ya hubiera predicho que este momento llegaría. Casi se tragó su orgullo, calmó su respiración y se preparó para el momento que nunca vio venir. Cassie Monroe se detuvo junto al asiento 7B, su respiración irregular, mientras forzaba una sonrisa tensa, sus manos entrelazadas frente a ella, tratando de parecer serena, pero el peso de lo que estaba a punto de hacer la presionó como nunca antes. Leora Wells no reconoció su presencia de inmediato. Continuó hojeando la revista en su regazo, su expresión calma, casi indiferente. Cassie dudó. Había pasado años en este trabajo controlando situaciones con facilidad practicada, pero ahora no tenía el control y la mujer frente a ella no había necesitado levantar la voz, aún no había exigido respeto de alguna manera. Cassie se sintió más pequeña que nunca, aclarándose la garganta. Suavemente, finalmente habló Shra. Wells, quería disculparme por lo de antes. Leora dio vuelta a la página de su revista sin levantar la vista. Disculpa por lo que, querida. La respuesta tomó a Cassie con la guardia baja. Esperaba perdón inmediato, un simple asentimiento para poder alejarse y fingir que esto nunca pasó en su lugar. La voz de Leora era paciente, su tono casi divertido. Cassie se movió sobre sus pies por no ayudarte cuando pediste ayuda. Leora tarareó suavemente, todavía sin mirarla. Veo. Ella dio vuelta a otra página, como si la conversación no fuera particularmente importante. Los dedos de Cassie se crisparon levemente. No quise ignorarte, añadió rápidamente. Lo era. Leora levantó una mano, ligeramente silenciándola. Piensa cuidadosamente antes de continúa esa frase, dijo finalmente, levantando la mirada. La mirada en sus ojos hizo que el estómago de Cassie se apretara. No había ira allí, no había hostilidad, pero había algo más, algo que dejó claro que lo que Cassie dijera a continuación definiría este momento para siempre. Cassie tragó saliva por primera vez en mucho tiempo. No tenía nada inteligente que decir, ninguna manera rápida de convencerse de esto. La realidad era simple. Había despedido a Leora porque había asumido que no era importante. Leora la estudió cuidadosamente, inclinando la cabeza. Ligeramente. No estabas ocupada. ¿O sí? Cassie dudó. Tenías tiempo para servir bebidas, tiempo para conversar, tiempo para controlar a los pasajeros. Creías que merecían tu atención. La voz de Leora se mantuvo firme, no áspera sino firme. Pero cuando una mujer mayor pidió ayuda con algo tan simple como un cinturón de seguridad, decidiste que no valía la pena tu tiempo. Las palabras dolieron de una manera que Cassie no esperaba. Había escuchado quejas antes, incluso había sido regañada por supervisores en el pasado, pero esto era diferente. Los ojos de Leora no tenían crueldad. No había necesidad de humillación, solo el peso de la verdad. Cassie abrió la boca desesperada por arreglar esto, pero Ezrin Cole, el hombre sentado al lado de Leora, de repente se rió entre dientes. Cassie se giró hacia él entrecerrando los ojos ligeramente. Dijo algo gracioso. Antes de poder detenerse, Ezrin levantó una ceja, reclinándose en su asiento. Creo que es interesante. ¿Cómo solo te importa disculparte ahora que sabes quién es ella? Cassie se puso rígida. Las palabras golpearon más fuerte de lo que quería admitir Leora. Finalmente cerró la revista apoyándola suavemente en la bandeja frente a ella. Exhaló suavemente como si la conversación ya hubiera durado lo suficiente. Las disculpas no significan nada. Cuando solo se dan por miedo, dijo. Simplemente Cassie sintió que se le cerraba la garganta.
Había esperado que Leora la regañara para exigir un mejor trato, tal vez incluso pedir que se presentara una queja formal en su lugar. La estaba haciendo sentarse en su propio error, obligándola a reconocer por qué realmente había ignorado a sus pasajeros cercanos. Había comenzado a notar el intercambio. Elaine Porter, la mujer de mediana edad, sentada al otro lado del pasillo, le dio un codazo a su esposo, Warren, susurrando: «No la dejará ir fácilmente». Casi podía sentir las escaleras. El juicio silencioso era exactamente lo que necesitaba. Ella una vez había infligido a otros. La voz de Leora rompió el silencio. «Otra vez. Deberías regresar a tus deberes, señorita Monroe». La cara de Cassie ardió. «Yo dije», Leora repitió, «deberías regresar a tus deberes». Cassie apretó su puño, su orgullo gritándole que dijera algo para defenderse, pero sabía que no había nada más que decir. Sin otra palabra, se giró bruscamente y se alejó, sus pasos más rápidos de lo habitual. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la humillación instalándose profundamente en su estómago mientras desaparecía en la cocina. Leora tomó su vaso de agua, tomando un sorbo lento, antes de mirar a Essen. «No va a olvidar este vuelo», murmuró sacudiendo la cabeza. Los labios de Leora se curvaron ligeramente, lo más cercano a una sonrisa que había mostrado. «No», ella murmuró, su voz suave pero segura de que no lo haría. Lo que casi no se dio cuenta fue que esto era solo el comienzo de lo que la esperaba. Cuando el vuelo aterrizó, Cassie Monroe irrumpió en la cocina, su respiración irregular, sus manos agarrando el borde del mostrador. Su pulso se aceleró con una mezcla de frustración y humillación. Ella había estado en situaciones difíciles antes. Los mensajeros se quejaban, los supervisores la regañaban, pero nunca se había sentido tan completamente impotente. Reprodujo la conversación en su mente. El peso de las palabras de Leora Wells la presionaba como un tornillo de banco. No era solo una disculpa rechazada. Era una lección que no había estado preparada para aprender. Y la peor parte era que los pasajeros que la rodeaban lo habían visto todo. Mira Dawson, la azafata junior, estaba de pie cerca de la estación de bebidas, dudando antes de hablar. «¿Estás bien?». Cassie le lanzó una mirada aguda. «No necesito compasión», espetó. Mera se movió incómoda, pero no retrocedió. No estaba ofreciendo compasión. Estaba preguntando si entendías lo que acababa de pasar. Cassie dejó escapar un suspiro agudo y se pasó las manos por el cabello antes de mirarla con enojo. «Entiendo perfectamente. Una anciana me regañó y piensa en mí». Me estremecí. «Quizás quieras detenerte ahí mismo». Cassie se congeló al captar la advertencia en el tono de Mea. «Sheck, no solo una anciana». Mera continuó en voz baja. «Ella es la razón por la que tenemos trabajos. Ella construyó esto. Aerolínea de la nada y la despediste como si no fuera nadie». Cassie apretó los dientes y se dio la vuelta. Quería discutir para defenderse, pero la verdad era innegable. Antes de que pudiera responder, un suave timbre llegó a través del intercomunicador de la tripulación. Una voz familiar, seguida esta vez con un peso que envió hielo por la columna de Cassie. «Todos los asistentes de vuelos superiores se presentan a la cocina». Inmediatamente los ojos de Mea se abrieron ligeramente. «Eso no es normal». Cassie se puso rígida. No, no lo era. Segundos después, otros dos asistentes de alto rango, Nathan Hayes e Isa Grant, entraron en la cocina. Ambos intercambiaron miradas silenciosas de inquietud. Oliver Rains, el supervisor de vuelo, entró justo detrás de ellos. Su rostro era ilegible. No perdió el tiempo. «La oficina ejecutiva acaba de emitir una directiva con respecto a este vuelo», anunció al aterrizar. «Todas las interacciones de la tripulación con las RA Wells serán revisadas». El estómago de Cassie dio un vuelco. Nathan frunció el ceño. «¿Revisado por quién?». La mandíbula de Oliver se tensó por la junta de ejecutivos. Un espeso silencio cayó sobre la cocina. El pulso de Cassie latía en sus oídos. Esto no se trataba solo de que Leora Wells rechazara su disculpa. Esto era más grande que eso. Nathan se frotó la nuca. «Esperen. ¿Por qué ahora ni siquiera se quejó?».
Oliver exhaló por la nariz. Número. No lo hizo. Se giró para mirar directamente a Cassie, pero alguien más lo hizo. El corazón de Cassie dio un vuelco. ¿A quién le preguntó? Su voz apenas era firme. La mirada de Oliver no vaciló. Callum Vance. Cassie se congeló. El nombre tenía peso. Callum Vance, un poderoso hombre de negocios conocido por sus conexiones con la industria de las aerolíneas, había estado sentado en primera clase todo el tiempo sin que lo notaran, observando todo en silencio y ahora había hablado. Oliver continuó. Envió un mensaje directo a la corporación detallando cómo uno de los miembros de nuestra tripulación despidió públicamente al dueño de esta aerolínea. Su mirada se agudizó y ahora todos en tierra están esperando ver cómo se lleva esto a cabo. Cassie sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Esto ya no era solo vergüenza. Esto era el fin de su carrera. Tragó saliva y lanzó una mirada hacia Cassie antes de moverse con inquietud. Nathan e Isa intercambiaron miradas, ambos repentinamente conscientes de que este vuelo no iba a terminar como cualquier otro. Oliver se ajustó el uniforme a partir de ahora. Les aconsejo a todos que hagan su trabajo de manera adecuada y profesional durante el resto de este vuelo. Hizo una pausa, especialmente para ti, Cassie. Cassie apretó la mandíbula y asintió apenas. Oliver se giró hacia la puerta y luego dudó antes de mirarla de nuevo. Sus siguientes palabras fueron más frías porque cuando aterricemos, tendrás que responder por todo. Las manos de Cassie se curvaron en puños a sus costados. Había pensado que esto había terminado. Estaba equivocada. El avión volaba de manera constante por el cielo, pero dentro de la cabina la atmósfera había cambiado. La energía se sentía diferente, más pesada, como si algo invisible se cerniera más allá del horizonte. Cassie Monroe se quedó congelada en la cocina, el peso de las palabras de Oliver Rains, presionando contra ella como una tormenta lista para romper su mente. Corrió desesperadamente buscando una manera de arreglar esto, para suavizar las cosas antes de que se salieran aún más de su control, pero en el fondo sabía que esto ya estaba fuera de sus manos. Mira Dawson permaneció cerca de la estación de bebidas, robando miradas cautelosas en dirección a Cassie. Los otros asistentes, Nathan Hayes e Isa Grant, intercambiaron palabras tranquilas, ambos manteniendo sus voces bajas. Sabían algo que Cassie aún no se había admitido por completo a sí misma. Esto era más grande que un simple error en la cabina. Los pasajeros comenzaban a notar la tensión, algunos susurraban, otros mantenían la cabeza baja, fingiendo no escuchar las conversaciones tranquilas que se desarrollaban a su alrededor. Pero algunos Esdrin Cole, Elaine Porter, e incluso Warren Porter, estaban prestando atención. Elaine se inclinó hacia su esposo, susurrando, ella mira como si acabara de darse cuenta de que su vida había terminado. Warren suspiró sacudiendo la cabeza. Debería haber pensado en eso antes de actuar como si estuviera por encima de todos los demás en Sieteb. Leora Wells se sentó, cómodamente bebiendo su agua, no había pedido atención. Aún no había exigido justicia. De alguna manera todo se estaba desmoronando a su alrededor, y no estaba sorprendida en lo más mínimo. Essing Cole la miró. ¿Sabías que esto iba a pasar? Leora sonrió levemente pero no respondió de inmediato. Inclinó su vaso ligeramente mirando el agua arremolinarse dentro de las personas. Revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie está mirando. Finalmente dijo, pero siempre hay alguien mirando. Essing exhaló sacudiendo la cabeza. Ahora está entrando en pánico. La sonrisa de Leora no se desvaneció. Buena carta. Mientras tanto en la cocina, Cassie estaba entrando en pánico. Agarró una servilleta presionándola entre sus dedos mientras caminaba en el pequeño espacio. ¿Qué se supone que debo hacer? Murmuró en voz baja Mera. Siseo no Mera. Respondió encontrando su mirada. Estabas haciendo tu versión de este trabajo y ahora estás a punto de descubrir lo que pasa. Cuando subestimas a la persona equivocada, un silencio tenso se extendió entre ellos. Entonces, intercomunicador de la tripulación, zumbó de nuevo. La voz del capitán Miles Harding llenó la cabina. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso. En breve, por favor.
Asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y, tripulación de cabina, prepárense para aterrizar. Casi tragó saliva la realidad de la situación. Hundiéndose en Merera se ajustó mejor el uniforme. Prepárate, dijo en voz baja, porque pase lo que pase cuando aterricemos, no va a ser algo de lo que puedas alejarte. Casi no respondió. Simplemente miró hacia adelante, su pulso latía en sus oídos, porque por primera vez en su carrera no estaba segura de si siquiera tendría un trabajo para cuando este vuelo terminara. La cabina se movió cuando el avión comenzó su descenso, el sutil cambio de altitud presionando ligeramente contra los oídos del pasajero. Los compartimentos superiores vibraron levemente, y el familiar chi-time de la señal del cinturón de seguridad resonó. A través del avión, Cassie Monroe estaba de pie cerca de la cocina, agarrando el borde del mostrador como si fuera lo único que la mantenía firme. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir las miradas de sus compañeras azafatas sobre ella, sus expresiones ilegibles, su silencio más pesado que cualquier regaño que hubiera recibido. Siempre había pensado que era intocable. Ahora no estaba tan segura. Mara Dawson, parada cerca de la estación de servicio, se ajustó el uniforme mirando de reojo a Cassie. Probablemente deberías sentarte antes de aterrizar, dijo su voz neutral. Cassie le lanzó una mirada, pero no dijo nada. Sabía que era inútil discutir. Mientras se dirigía lentamente hacia el frente de la cabina, vio a Oliver Ryan hablando en voz baja con Nathan Hayes. Cerca de la entrada de la cabina de mando no podía oír lo que decían, pero podía decir que esta conversación era sobre ella. Nathan negó con la cabeza. Ligeramente frunció el ceño. Oliver simplemente asintió, sus labios presionados en una línea firme. Luego, como si sintiera su presencia, giró la cabeza y la miró. Casi rápidamente miró hacia otro lado. Nunca había sido de las que evitan la confrontación, pero esta vez, el peso de las consecuencias se sintió demasiado real. Continuó caminando, pasando por la sección de clase ejecutiva. Sus ojos parpadeó hacia Leora Wells en 7B, que permaneció sentada tranquila como siempre, mirando por la ventana. No había hablado desde su intercambio. No había necesitado el daño. Ya estaba hecho a su lado. Ezrin Cole estaba mirando a Cassie con atención. Su expresión ilegible. Apretó la mandíbula, obligándose a seguir moviéndose. Podía sentir la tensión irradiando de los pasajeros circundantes, personas que alguna vez habían sido indiferentes a su presencia. Ahora robaban miradas sutiles, susurrando detrás de las manos, intercambiando asentimientos silenciosos. Cassie ya no era invisible, estaba expuesta. Llegó al asiento plegable cerca del frente de la cabina, bajándose en él con movimientos rígidos. En el momento en que se sentó, dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Así no era como se suponía que iba a ir este vuelo. Había abordado el avión completamente con el control. Ahora ni siquiera estaba segura de que le permitieran subir. Después de hoy, al otro lado del pasillo, Callum Vance estaba sentado con los brazos cruzados, mirando los momentos finales del vuelo desarrollarse con gran interés. Había hecho lo que tenía que hacerse. Había tomado la llamada que puso todo en movimiento y Leora, bueno, ella no le había pedido que lo hiciera. No lo había necesitado. Algunas personas exigían respeto. Otros lo ordenaban sin decir una palabra. Leora había hecho esto último. El avión descendió. Las luces de la ciudad debajo se volvieron más brillantes, más cerca. El intercomunicador volvió a cobrar vida. La voz del capitán fue firme como siempre. La tripulación de cabina se prepara para el aterrizaje. Cassie Monroe agarró los apoyabrazos con fuerza. Este vuelo casi había terminado. Pero sus problemas apenas comenzaban. El tren de aterrizaje se desplegó con un ruido sordo debajo del avión. La cabina vibró levemente mientras la aeronave descendía hacia la pista. Los pasajeros se prepararon para el aterrizaje, algunos agarrando sus apoyabrazos, otros apenas notándolo mientras continuaban navegando por sus teléfonos. Cassie Monroe, sin embargo, sintió que cada segundo se extendía hacia la eternidad. Estaba sentada rígida en su asiento plegable.
sus manos entrelazadas en